familia. Hoy las noticias de la semana, ¿cómo han estado? Fuertes, ¿ah? Que yo acostumbro a escuchar noticias de repente y a veces me pierdo la mitad porque entre que hago cosas y todo, pero de repente uno se sienta a escuchar noticias y se da cuenta lo terrible, lo que está pasando. Se da cuenta de la violencia, se da cuenta de lo que estamos viviendo, te das cuenta de que son los últimos tiempos, que hay muchas cosas desatadas, hay muchas cosas que están dándose que son una advertencia para nuestra vida. Que tú te das cuenta y dices, sí, pero sí, esto siempre ha habido esto, pero ahora está desatado, pero ahora está terrible. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes una especie de alerta, que podamos estar como claritos en cómo Dios es, pero también cómo nosotros tenemos que vivir como iglesia en este mundo. Y pienso que una de las cosas que tenemos que combatir constantemente en nuestra vida y en este mundo en el que vivimos es con la mentira. Y de eso quiero hablar un poquito hoy día. Nosotros sabemos que es habitual que nosotros prendemos el televisor y nos encontramos con noticias, nos encontramos con gente mintiendo. La mentira está en todas las esferas. Nos encontramos con mentirosos y con la mentira en las escuelas, ¿cierto? Nos encontramos con mentirosos en la televisión, en el gobierno, en los negocios. En todos lados donde tú vas, te vas a encontrar con la mentira, porque se ha convertido en una costumbre, en una práctica habitual. Es algo que está ahí, está latente. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros aceptamos que la mentira esté en nuestra vida. Y creo que la mayoría de la gente fuera de la iglesia, en el mundo, la tolera de manera súper rápido, rapidísimo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que cuestionarnos es, ¿cómo soy yo? ¿Cómo yo, como iglesia de Cristo, nosotros como la iglesia de Cristo, cómo estamos conviviendo con este mal? ¿Cómo estamos viviéndolo? A veces nosotros nos damos cuenta que la mayoría de la gente tolera la mentira cuando le conviene, ¿cierto? Porque cuando no les conviene, saltan así, pero ¡qué terrible! Pero cuando te conviene, entonces tú calladito. Entonces, vamos a ver en el mundo y nos vamos a encontrar, si miramos hacia afuera, con tratos deshonestos, con costumbres viciadas. En todas las facetas de la vida te vas a encontrar, y en todas las etapas de ella te vas a encontrar con la mentira. Y desde niños a veces nosotros mentimos, ¿cierto? Desde nosotros nos damos cuenta que nos enseñan a mentir un poco las costumbres de otras personas. Nuestros mismos padres a lo mejor nos enseñan a mentir, nos dan un ejemplo de mentira. La publicidad, que es engañosa, ¿cierto? ¿Tú te das cuenta de eso? Que en la televisión la publicidad te vende un cuento, te vende una historia, te dice esto otro, y usa esto, y este remedio, y no te cuentan toda la verdad. No te cuentan lo que hay detrás. Y cada uno de nosotros, en este mundo en el que vive, debe estar súper despierto. Súper despierto. Si nosotros queremos llegar a tener una vida eterna y una vida íntegra, nosotros necesitamos estar despiertos. Y quiero que leamos juntos en Proverbios. Vamos a ir a buscar, ¿dónde tengo mi listita? Proverbios, no me acuerdo cuál era el proverbio. Aquí lo tengo anotadito. Proverbios 23, 26. Lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Proverbios 23, 26.
¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Está hablando Dios y está dándonos una recomendación. Está diciéndote que Él necesita algo de ti, una demanda. Está demandándote algo. ¿Qué es lo que te está demandando? Te está pidiendo el corazón. Te está pidiendo todo. Te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. O sea, el todo de tu vida. Ahí donde está todo moviéndose. Eso es lo que Dios quiere. Dame, hijo mío, tu corazón. Y luego dice, y no pierdas de vista mis caminos. No pierdas de vista mi camino, porque vivimos en un mundo que quiere distraernos. Luchamos en contra de la corriente de este mundo. Entonces, lo que el enemigo quiere es que nosotros podamos estar tan distraídos que no nos demos cuenta por dónde estamos caminando, que no nos demos cuenta hacia dónde estamos marchando. Él te confunde, te habla y te enreda con las mentiras. Entonces, lo que él quiere lograr es que nuestro corazón no esté rendido a Dios. Y lo que él quiere es que nuestra vista se aparte del camino angosto, del camino verdadero, de aquel que te lleva a la vida eterna. ¿Ok? ¿Me sigues? Entonces yo creo que tendríamos que leer unos pasajes que son vitales para entender cómo es Dios, cómo es Él. Vamos a buscar en Deuteronomio 32:4, que dice, Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Uy, qué lindo el versículo, ¿cierto? Porque te habla de cómo es Dios. Dios es recto, en Él no hay injusticia. A pesar de que hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios esto? Porque no entienden y no conocen a Dios. Entonces nosotros podemos ver que en Él no hay injusticia, que en Él hay verdad, que en Él hay justicia y que podemos ir a Él y encontrar su esencia, y su esencia es verdad, es la verdad. Entonces, también dice Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Justos, ¿y qué dice? Y verdaderos. 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 O sea, Él anda en la verdad. Él es la verdad. Y yo pienso que nosotros tenemos una ventaja, ¿cierto? Nosotros tenemos una gran bendición, porque Dios ha establecido la voluntad de Él de no mentir, de no engañar, de siempre actuar de una manera coherente. Y piensa un poquito, ¿qué significa que tengamos un Dios así tan maravilloso, tan espectacular, un Dios tan increíblemente perfecto? Un Dios que no va a mentir, que no va a querer llevar nuestra vida por un camino equivocado. Qué maravilloso es eso, ¿cierto? Tenemos entonces nosotros una cosa que es como, no sé cómo definirla, pero una gran ventaja. Eso es. Para todos los que creemos en Dios, es una gran ventaja. ¿Y qué significa que Dios sea así, de esa manera? Significa que nosotros, hermanos, la ventaja es que nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Podemos realmente rendirnos y decir, ya, yo confío en ti. No dependo de nadie más porque yo sé cómo tú eres. Yo confío en ti. Esa es una gran ventaja, la confianza. ¿No creen hoy en día que es difícil encontrar gente confiable? ¿Sí o no? Difícil.
difícil encontrar. A veces desconfiamos en el mundo de un montón de gente porque mienten, porque engañan. Pero Dios es un Dios que dice aquí la palabra que Él es confiable. Cuando Él hace una promesa, podemos estar seguros de que Él la va a cumplir, de que Él no va a fallar, que Él siempre estará oportunamente. Cuando Dios dice algo, si Dios habla hoy y entrega una promesa, puedo estar segura de que eso ya fue hecho. Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo declaró. Y no hay otro tan perfecto, tan perfectamente fiable y tan veraz como nuestro Dios. No hay otro. Entonces eso para nosotros es algo que debería darnos mucha alegría, hermano, mucho gozo, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en alguien que no nos va a fallar, que es veraz, que es fiable. Y así, cuando nosotros nos fijamos en la palabra de Dios, en cómo era Jesucristo en esta tierra, así podemos conocer cómo es Dios. ¿Se fijan? Porque Jesucristo ejemplificó a Dios, ¿cierto? Dio ejemplo del carácter de Dios, dio ejemplo de cómo era su Padre. Y eso a mí me parece maravilloso, porque Dios no se conformó con decir a través de los profetas, no se conformó, sino que Él mismo envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener claridad de cómo es Él, de cómo Él se mueve, de cómo Él actúa, de qué es lo que Él quiere, de cómo es su carácter y cómo nosotros tenemos que, en qué cosas nosotros debemos de fijar nuestra atención. Él es la manifestación de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en la Biblia? Yo creo que aquí todos lo han escuchado. Dice que Jesús era el Verbo, ¿cierto? Bueno, eso significa que era la palabra. Y la palabra es la verdad. Él es la verdad misma. Y yo pienso que Jesucristo tenía un plan y un propósito muy claro para la iglesia, para cada uno de aquellos que lo siguieran. ¿Cuál era ese plan y ese propósito? Bueno, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, te invito a que lo busques ahí en tu Biblia. Vamos a recorrer un par de versículos, más de un par en realidad, en esta prédica de hoy. Mira lo que dice Juan 17. Vamos a ir a Juan 17. Aquí podemos ver una oración. La oración que Jesús hace por sus discípulos. Y mira, desde el verso 13 en adelante vamos a leer. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí nos encontramos con esta oración de Jesús, en donde dice, yo quiero esto para la iglesia, yo quiero esto para mis seguidores, yo quiero esto para todos los que me temen. Lo que quiero, Señor, es que no que tú los saques del mundo, porque en el mundo hay mentira, en el mundo hay engaño, en el mundo hay mucha perdición, pero yo no pretendo que los saques, sino que los guardes del mal, los guardes del engaño del enemigo, los guardes de la mentira. En el fondo, el Señor Jesús estaba haciendo una oración para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra con las antenitas súper paradas, entendiendo cuál es el plan de Dios al tenernos aquí en esta tierra. ¿Cuál es su plan? Porque Dios está explicando su estilo de vida perfecto y lleno de gozo en su palabra, en la ley espiritual de Dios. Cuando nosotros vamos y nos damos cuenta, ¿cierto? Y empezamos a leer los 10 mandamientos. Ustedes conocen los 10 mandamientos, ¿cierto?
Sí, desde chiquititos a nosotros nos han enseñado cuáles son los 10 mandamientos. Entonces, lo que el Señor estaba tratando de hacer a través de esta oración, diciendo que no quería, sino que quería que vivieran de una manera distinta, que fueran resguardados por el poder del Espíritu. ¿Cuántos de aquí creemos en el poder que el Espíritu Santo tiene en nosotros? Tienes que creerlo. Entonces, Jesús empezó a orar porque sabe que hay un peligro, porque sabe que va a ser difícil la cosa y peligrosa en este mundo. Pero Él quiere que nosotros tomemos conciencia de que si nosotros permanecemos en Él, que si nosotros entendemos que a pesar de estar en este mundo debemos tener una vida diferente, debemos tener una enseñanza diferente, debemos vivir en la verdad, entonces nosotros ahí podemos prevalecer con el poder del Espíritu y podemos disfrutar de no caer en una ley que me esclaviza, sino que disfrutar de la ley de Dios, vivir para agradar a Dios. Y sin darnos cuenta cumplimos con la ley de Dios, porque lo amamos a Él, porque lo queremos servir a Él. Entonces considera esto, cuando el Señor nos habla, nos damos cuenta nosotros en la palabra que Él nos ama, ¿cierto? Tú te das cuenta de eso, del amor que ha derramado Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, porque Dios es amor. Él nos ama. Dios es amor. Y Dios no miente. Dios no engaña. La Escritura dice que Dios es amor y además de eso también dice que nosotros al guardar la ley de Dios o vivir queriendo agradar a Dios, entonces vivimos en el amor de Dios. Miren, vamos a leer también, quiero invitarlos a que me sigan en la Biblia ahí. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan está en el Nuevo Testamento, recuerdan, casi al final. Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¡Qué buena! ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Eso es. Si nosotros hemos nacido de Dios, entonces vamos a caminar en el amor de Dios y vamos a obedecer. ¿Cuál es? ¿Cómo dice aquí? Y en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, nosotros decimos que amamos a Dios, ¿en qué consiste? Consiste en que lo vamos a obedecer. Eso es. Vamos a obedecer sus mandamientos, sus mandatos. Vamos a obedecer lo que Él nos pide, porque lo amamos. Y si tú vas a la página siguiente, esta la segunda epístola de Juan, que es un solo capítulo, y dice en el verso 6, en esto, nuevamente insiste, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en el amor, en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Entonces, debemos pensar en algo. La exigencia de que podamos vivir en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, no robarás, no matarás, no mentirás, exacto. O sea, todo eso. ¿Tiene algún sentido si nosotros no queremos y no amamos a Dios? Porque para querer obedecer tenemos que amar. Tenemos que amarlo. Entonces, cuando tú estás amando a Dios, estás pareciéndote cada día más a Él. Estás acercándote más a su carácter. Estás acercándote más al modelo que Dios tiene.
y que Dios quiere para tu vida. Cumplir con los mandatos de Dios nos enseña y nos conduce a amar a Dios. Nos conduce a amarlo. Nos conduce a vivir en la plenitud que Él ha deseado para nosotros. Nos conduce a amarlo a Él y amar a los que nos rodean. ¿Cierto? Porque la mentira, ¿qué es? Es un pecado. Y que nosotros cometemos ¿contra quién? Contra los que están alrededor nuestro. Entonces, el Señor está haciendo un énfasis. Cuando dice en sus mandatos, no darás falso testimonio ni mentirás. O sea, nos está diciendo, yo necesito de ustedes que sean íntegros, que no anden con cuentos, que no anden con medias mentiras, que no anden acomodando la verdad. Y hermano, esto es algo que puede parecer tonto compartirlo en una iglesia porque se supone que nosotros somos cristianos y vamos a caminar en la verdad. Pero la verdad de la mentira es que se ha metido. Y se ha metido en nuestra conducta y en nuestros corazones muchas veces. Y necesitamos sacar y desenraizar toda conducta y toda cosa aprendida desde antes, desde mucho antes. Cuando nosotros naturalizamos que alguien cuente así las cosas como a medias, pero a Dios, la verdad es que a Dios le carga la mentira, la aborrece. Eso dice la palabra en Proverbios. ¿Recuerdas un proverbio donde se señalan 7 cosas que Dios aborrece? ¿Lo recuerdas? Ese proverbio que señala 7 cosas que Dios más aborrece y empieza a decir, bueno, los ojos altivos y orgullosos, bla, bla, bla. Y de esas 7 cosas que señala que Dios aborrece, hay 2 que se tratan de mentir. Hay 2 que dicen, me carga, aborrezco al que miente de esta manera. Aborrezco al que hace falsos testimonios y que anda hablando cosas que no son. Lo aborrezco. Entonces, es algo que nosotros debería preocuparnos, la mentira, la falsedad, hermanos, la tergiversación de las cosas, porque es lo contrario al carácter de Dios. ¿Se fijan? Es algo que nosotros debería repelernos, así que, qué rabia. O cuando tú te descubres como acomodando algo, así como no queriendo decir toda la verdad, debería ser algo que te incomode. Que digas, no, esto no me pertenece, no es mío, no viene de Dios. Esto es algo del enemigo, una conducta del mundo, una conducta de la gente que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios. Entonces, qué impresionante Dios cómo odia la mentira. Dice Efesios 4:25, por lo tanto, nos está hablando a nosotros, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. O sea, se fijan, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo nos vamos a estar engañando unos a otros, cierto? ¿Cómo vamos a estar diciéndonos? Llamado Ananías, también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nos encontramos aquí con una historia impresionante. Ustedes saben pues lo que pasó con ellos, murieron. ¿Saben qué? Que a Dios le cargan las medias mentiras o las medias verdades. Le cargan. No las soporta. No las soporta porque está evidenciando un corazón. Está mostrando lo que hay dentro de nosotros. Está demostrando desconfianza en Dios. Está demostrando orgullo. Está evidenciando muchas cosas que a Dios le desagradan. Entonces,
Entonces aquí vemos a dos personas, un matrimonio que ofrecieron entregar la venta de un terreno a los apóstoles para que corrieran con la obra de Dios, ¿cierto? Con los recursos. Y luego te das cuenta que Pedro, por revelación del Espíritu Santo, les dice, ¿por qué hicieron eso de decir que aquí está todo el dinero si nadie los obligaba a eso? Nadie se los pidió. Esto era de ustedes, era un terreno de ustedes. Nadie se los estaba pidiendo. Nadie los iba a enjuiciar si ustedes decidían dar la mitad o la cuarta parte o lo que quisieran ofrendar para la iglesia. Entonces, Pedro les señala eso y les dice, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué vinieron como dándoselas de que aquí está, nosotros somos los generosos, nosotros somos los que la llevamos en esta iglesia, los pudientes, aquí estamos y miren cómo somos de generosos y humildes, lo vamos a entregar todo? ¿Se dan cuenta de lo que se evidencia con las mentiras? Las mentiras nunca están solas, no es un pecado que esté solo. Siempre están acompañadas. La mentira siempre está acompañada. Entonces aquí, hermanos, nosotros deberíamos pensar en este ejemplo. Estas personas fueron castigadas no por los hombres, por Dios mismo. Cayeron fulminadas por mentir, por entregar la media verdad, ¿cierto? Decir lo que conviene, decir solo lo que nos conviene, sí esto otro. Porque muchas veces existe la intención, hermanos, de despistar a otras personas, de causar, una cierta impresión, de guardar, una imagen falsa. Y al principio podría parecer que estas medias verdades llegan al éxito. ¿Te fijas? Puede ser que alguna persona diga, sí, lo logré, sí, esto otro. Pero dentro de la iglesia, para nosotros, las mentiras deberían ser algo que nosotros las repudiemos de nuestra vida y del sistema en el mundo. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, escucho las noticias y escuchamos las declaraciones de los políticos y no solamente la política, está en todos lados la mentira. ¿Qué? Los doctores, ¿qué esto, qué esto otro? Y escuchamos y yo digo, Señor, estamos en medio de lobos. Pero el Espíritu Santo de Dios me lo muestra para que nosotros precisamente, yo, tú, cada uno de los que creemos en Jesús podamos resguardarnos y podamos imitar el modelo de Cristo y no el modelo del mundo. No el modelo que sigue mucha gente. Nosotros deberíamos seguir el modelo de Jesús, porque ese modelo nos garantiza que no nos vamos a estancar espiritualmente. Si tú andas en verdad, no te vas a estancar, vas a crecer, porque la mentira lo que hace es que uno se estanque espiritualmente. Es un pecado que te roba, que te drena la salud espiritual. Entonces tú no logras avanzar, tú no logras crecer, tú no logras ir más allá, espiritualmente hablando. Entonces, vivir en la verdad es una garantía de que vas a crecer espiritualmente y vas a entender cosas que quizás antes no entendías. Vas a vivir con un poder sobrenatural en tu vida, el poder del Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante. ¿Se fijan? ¿Es importante para ustedes o no? Para mí lo es, hermanos. Para mí lo es. Entonces, hay un padre de mentiras. Hay un padre de mentiras. Hoy nos siento del Espíritu Santo que necesitábamos escuchar esto. Hay un padre de mentiras, hermano. ¿Por qué será tan fácil para la gente, el común de la gente, abusar
de los demás, de las otras personas, utilizando mentiras, utilizando la tergiversación para salirse con la suya. ¿Por qué será así? ¿Por qué existirá esa conducta? Y está claro, cuando nosotros pensamos en que hay alguien, hay un padre de mentira, hay alguien que desató en este mundo algo. Y los orígenes de la mentira se remontan a aquel primera vez en donde ocurrió la primera mentira. Y ustedes saben dónde fue, ¿cierto? A ver, ¿cuántos saben cuándo fue? Bien, ya aquí hay Mateos. La primera mentira está en el Génesis, cuando la serpiente le miente a Eva. Le dice una media verdad, ¿cierto? Y si nosotros vamos a la historia, vamos a leer solo el verso 4, el versículo 4. Eso está en Génesis 3 del 1 al 5. Pero vamos a leer el 4, dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Ahí está la mentira clarita. Si ustedes leen todo el pasaje del 1, se van a encontrar con que él sí acomodaba ciertas cosas y todo. La serpiente está ahí. Pero luego en el 4 le dice: no morirán. Ahí descubrimos la mentira en su plenitud. Este padre de la mentira, y sabemos que la serpiente es Satanás, ¿cierto? Todos lo sabemos. De hecho, en el Apocalipsis es señalado como el dragón, como la serpiente, dice, y él es Satanás. Así que está claro que la serpiente era Satanás, era el diablo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a él? Miren lo que dice Juan 8:44. Dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. ¿Se fijan? Aquí estaba Jesús hablándole a un grupo de personas. Y le estaba hablando especialmente a nuevos, habían creído, dice la Biblia, aquel día algunos judíos. Entonces les empezó a hablar a estos judíos. Y les empezó a declarar quién era Satanás. Y quiénes eran ellos, los que estaban ahí, que estaban rebatiendo todo lo que Jesús decía. Entonces, está clarísimo, hermano, este padre de mentira, y como dice otra versión, es que es un mentiroso hasta la médula. Este padre ha engañado al mundo, lo ha confundido, lo ha extraviado, y la gente ni siquiera se da cuenta. El mundo no se da cuenta porque viven metidos en la mentira. No creen siquiera que exista un diablo, un demonio, y mucho menos que tenga un dominio invisible. Entonces, ese es el engaño que el diablo quiere hacer en el mundo. Ese es el engaño que quiere. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de las filosofías del mundo, cuidarnos de las corrientes del mundo, de la forma en que la gente está viviendo. Ojo, nosotros tenemos la luz de Cristo. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos la verdad. Hemos conocido la verdad, a Jesús. Entonces, hermanos queridos, nosotros debemos estar alerta y cuidarnos de caer en las mismas costumbres, en los mismos hábitos perversos
del mundo y de Satanás. Cuidémonos. Ojo con nuestras prácticas. Ojo con cómo nosotros vivimos el día a día. Ojo con lo que nosotros tratamos de ocultar. ¿A quién vamos a engañar? Dios todo lo ve. Todo lo ve. Romanos 16, 18. Nuevo Testamento. Después de Hechos está Romanos 16, 18. Miren, vamos a leer desde el 17. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes les han enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Quiero que sean sagaces para el bien. Debemos estar despiertos. Debemos estar alerta. Con nosotros mismos primero, ¿cierto? Con cómo nosotros lo vivimos, hermano. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Pretendemos avanzar en este mundo y llevar a nuestra familia a la plenitud con Cristo y llegar a la eternidad? ¿O estamos pensando en vivir solo el día a día y lo que se dé, lo que venga? Cuídate. Cuidémonos, dice la palabra en Romanos. Atención. Atención con esto. Con las artimañas del enemigo, con cómo él mete la filosofía de la mentira, la corriente. Satanás odia la verdad de Dios, la odia. Día tras día, él trabaja para engañar, para hacer que la humanidad crea que la palabra no es verdad. Y mientras la humanidad está engañada, nosotros podemos y tenemos la verdad de Cristo y podemos vivir en la plenitud y ser luz donde vayamos. Ser luz, ser la luz de Cristo. A veces los mentirosos, hermanos, van a prosperar y tú vas a ver alrededor tuyo gente que, pucha, ¿cómo ganó ese bono? ¿Cómo obtuvo ese trabajo? ¡Qué rabia! ¿Cierto? ¡Qué rabia cómo prosperan los que no son íntegros! ¿Cierto? Eso dice el Salmo igual, escrito por Asaf. Decía, qué rabia cómo prosperan, pero no importa. Porque nosotros tenemos que seguir el camino del bien. Y porque todo caerá por su propio peso. Y todo tiene su tiempo. A cada uno le va a llegar su recompensa. Es posible, hermanos, que nos encontremos con que nosotros no tenemos carencias en algunas cosas y otros están súper prósperos, entre comillas. Pero confía en Dios, sé íntegro, sé fuerte, sé firme. No caigas en el lazo del diablo, no caigas en la corriente y en la filosofía del que te dice, ay, pero una mentirita, pero un poquito. Una mentirita, sí, total. No caigas en eso, hermano. Y si has caído, arrepiéntete, pide perdón. Y comienza de nuevo. Dios es un Dios de oportunidades y un Dios que siempre está ahí para levantarnos, para sostenernos. Todo caerá por su propio peso. La mentira perjudica a los demás, pero también nos perjudica a nosotros. Así que caminemos en verdad, hermanos. Los que mienten no conocen a Dios. No lo conocen. Pero tú, ¿conoces a Dios? ¿Estás en el camino del conocimiento de Dios? La mentira trae desconfianza. ¿Y cómo cuesta recuperar la confianza? Es algo tan delicado. La confianza es algo tan delicado y tan hermoso que tenemos. La confianza que tenemos en nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestros hijos.
Y cuando eso se quiebra, ¿qué cuesta recuperarlo? Entonces necesitamos caminar en la verdad. Necesitamos no dañar el corazón del prójimo. Necesitamos vivir como Dios quiere que vivamos, con el ejemplo de Jesús. No practiquemos la mentira, hermanos. Vivamos en la verdad. Y quiero terminar con un versículo que está en Jeremías 9:3. Jeremías, capítulo 9, del verso 3 vamos a leer. Dice: tensan su lengua como un arco. En el país prevalece la mentira, no la verdad, porque van de mal en peor, y a mí no me conocen. Cuídese cada uno de su amigo, no confíe ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo difama. Se engañan unos a otros, no se hablan con la verdad. Han enseñado sus lenguas a mentir y pecan hasta el cansancio. Tú, Jeremías, vives en medio de engañadores que por su engaño no quieren reconocerme. A veces la gente no quiere acercarse a Jesús. A veces nosotros mismos no queremos venir a la presencia y a los pies de Jesús porque hay engaño en nuestra vida. Porque hay cosas que no están como tienen que estar. Porque nos falta transparencia delante de Dios. Si el mundo está así, nosotros no podemos estar así. Nosotros tenemos a alguien que puede limpiarnos y purificarnos. Nosotros tenemos a alguien que nos santifica. Eso dice la palabra. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Entonces, nosotros tenemos esperanza y podemos llevar esa esperanza. Podemos ir. Pero hermano, no te engañes. No te engañes, no caigas en la trampa del enemigo, en la corriente del mundo que te enseña sus conductas. Nosotros vamos a aprender de Cristo. Nosotros vamos a caminar como Él quiere que caminemos. Nosotros vamos a seguir sus pasos. Nos va a costar más que a los otros probablemente. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo que nos fortalece y nos hace valientes. Nos hace poderosos. Entonces, no nos vamos a engañar. En el mundo tendremos aflicciones. En el mundo tendremos otras corrientes que quieren influirnos, pero el poder del Espíritu Santo nos alerta para que podamos caminar de manera distinta, con transparencia, con palabras de verdad. Cada uno de nosotros, Dios se deleita en la verdad. Dios se deleita ahí. Así que si quieres bendiciones duraderas, no que te van a durar solo un poco, esas se consiguen con mentira, pero aquellas bendiciones duraderas, aquellas bendiciones eternas, esas las conseguimos caminando en la verdad, caminando en la transparencia. Así que los mentirosos no tienen futuro con Dios. No hay futuro para aquellos que mienten y practican la mentira con Dios. Trabaja para convertirte en una persona que ame y que practique la verdad. La honestidad es fundamental para la relación con Dios y con los demás. Así que quiero pedirte que podamos reflexionar mientras oramos y puedas decirle al Señor: Señor, mira, quizás sí, quizás he desestimado a veces he mentido y ha sido como que no lo he tomado en cuenta, una mentirita sencilla, simple. Pero Señor, yo quiero caminar como Jesús. No quiero necesitar de nada más. Quiero caminar en pos de Él, en su ejemplo. Así que ahí cierra tus ojitos y comencemos a buscar el rostro de nuestro Jesús. Empecemos a confesar primero.